Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Esa misma lectura la vamos a tener en otra traducción, lenguaje actual. Mire cómo dice acá: el pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees? Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que por su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nueva fuerza a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: Dios da nuevas fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Dios da nuevas fuerzas. Pensemos en un momento, si Dios no nos diera nuevas fuerzas, ¿qué hubiese sido de nuestras vidas? ¿Dónde estuviéramos? El propósito, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, ¿en dónde hubiese quedado? Nuevas fuerzas. Pero ¿por qué se nos agotan las fuerzas que en un momento
habíamos recibido. ¿Qué pasó? Porque debió haber sucedido algo. Debió haber pasado algo para que en un momento nos hubiésemos cansado, nos hubiésemos debilitado, al punto que llegamos a considerar que quizás no íbamos a poder continuar, que quizás no íbamos a poder llegar, que quizás no nos íbamos a poder levantar. Amén. Las persecuciones, los ataques, las tentaciones son armas que utiliza el enemigo para debilitarnos, para cansarnos, para hacernos caer y para que nunca más nos volviéramos a levantar. Las pruebas, las dificultades, las necesidades, de alguna manera también son aprovechadas por el enemigo para que nos debilitemos, para que desmayemos. Pero muchas veces también el sentirnos solos, el creer que no tenemos a alguien, puede hacer que nos debilitemos, que nos cansemos. Y entonces es cuando Dios aparece. Cuando pensamos que de esa debilidad, que de ese estado, que de esa condición no íbamos a salir, no nos íbamos a levantar. Y en un momento como este, el Señor lo cambia todo. Y de pronto, lo que pensábamos que había llegado, el fracaso, la destrucción, la pérdida, la muerte, de un momento a otro cambió, desapareció. Y tenemos un nuevo semblante. Y tenemos un gozo, una paz, una libertad. Hay una esperanza. Hay una confianza y una seguridad. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Y no ha pasado otra cosa, sino que Dios en un momento sopló, se llevó la debilidad, se llevó el cansancio y nos ha dejado nueva fuerza. Y ahora miramos las cosas de una manera distinta y podemos entender que no estamos solos, que el fracaso no ha llegado y que Dios nos lleva de la mano. Nuevas fuerzas. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 11 habla de una mujer llamada Sara. Una mujer que había sido estéril. No había podido tener hijos. Y cuando las fuerzas se le habían agotado, cuando ya la vejez la había visitado, ella recibe una promesa de parte de Dios. Dios le dice que le iba a dar un hijo
Algo que inicialmente ella no lo creyó. Algo que inicialmente ella dudó. Porque cuando Dios se lo dijo a Abraham, ella se rió. Una risa como de incredulidad. Pero habían aspectos que a Sara la hacían dudar. Y era que con la vejez a ella se le habían agotado las fuerzas. Estamos acá. Yo no sé cuántos en un momento recibieron una promesa de Dios y quizás han dicho, es muy difícil. En el caso de Sara, ella veía que toda la vida había sido estéril, que la costumbre de la mujer le había cesado, pero que aparte de todo aquello, los años de vida habían llegado, había envejecido. Considerar volver a tener una vida íntima con su esposo, quedar en embarazo, dar a luz un hijo y luego criarlo, era algo para lo cual ella se sentía sin fuerzas. Estamos acá. Por eso este versículo dice: por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. ¿Qué necesitó Sara para recibir esas nuevas fuerzas y poder dar a luz ese hijo que Dios le había prometido? Fe. Estamos acá. Muchas veces hemos venido con la fe por el suelo, dudando, temiendo, creyendo lo peor. Pero de la manera como Dios le salió al encuentro a Sara, así Dios nos sale al encuentro con una palabra, con una promesa donde nos dice: no te dejaré, no te desecharé, yo estaré contigo, yo iré contigo, te tengo tomado de la mano. Y aunque humanamente todo se muestre contrario, el Señor alimenta nuestra fe con esa palabra, y entonces creemos, y aquello para lo cual no teníamos fuerza, inmediatamente las fuerzas comienzan a aparecer, porque una palabra hizo que nuestra fe fuera alimentada, y en lugar de dudar y de temer, entonces podemos creer. Sara necesitó ¿qué? Nuevas fuerzas. Usted dirá: pastor, tengo años de estar esperando lo que Dios me prometió. Tengo años esperando lo que Dios me dijo. Y hay momentos en los que he flaqueado. Hay momentos en los que he temido. Hay momentos en los que he dudado.
Y hoy yo sé que muchos vinieron así, dudando si venían o mejor se quedaban, si valía la pena estar acá o quedarme durmiendo o haciendo otra cosa en mi casa. Porque el enemigo trabaja para eso. El enemigo trabaja para que cada día tú te debilites más. Para que cada día tu fe se debilite más y más. Sara necesitó nuevas fuerzas. Si Dios no le da esas nuevas fuerzas, Sara no hubiese podido quedar en embarazo. Tampoco hubiese podido dar a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Tampoco lo hubiese podido ver crecer. Nuevas fuerzas. Aunque usted considere que el tiempo para Dios darle cumplimiento a eso que le ha prometido ha estado pasando, Dios lo que promete lo cumple. Lo que usted necesita son las fuerzas suficientes para esperar el cumplimiento de ellos. Por eso en esta mañana Él te está dando la fuerza suficiente para que puedas esperar hasta que tengas lo que Él te ha prometido. Primera de Samuel, capítulo 30. Versículo 4. Dice la palabra del Señor. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cuando cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Dios da nuevas fuerzas. Cuando el rey David huía de Saúl, tuvo que refugiarse en tierra de los filisteos. Se le dio una ciudad llamada Siclag.
Ahí habitaba él, sus hombres y toda la familia de David y la de sus hombres. Y un día los filisteos salieron a la guerra contra el pueblo de Israel. Y David salió con los filisteos. Pero los filisteos, temiendo de que David, en medio de la guerra, se volviera contra ellos, le dijeron: devuélvete, porque temieron que David luego peleara contra ellos. En el tiempo que David y sus hombres regresaban a Siclag, encontraron que la ciudad había sido invadida. Tropas enemigas habían entrado y habían tomado a todas las personas a sus propiedades y se las habían llevado cautivos. Cuando David y sus hombres llegan a la ciudad, encontraron el desastre, la tragedia. Encontraron que sus mujeres, sus hijos y todas sus riquezas les habían sido tomadas, se las habían llevado un pueblo enemigo. Dice la escritura que David y sus 600 hombres que estaban con él comenzaron a llorar. Y fue tal el llanto que hubo en ellos que dice la escritura que les faltaron las fuerzas. Estamos acá. ¿Cuántas veces el enemigo no ha venido contra nuestras vidas, contra nuestra casa, contra nuestra familia? Y nos ha tomado cosas, se las ha llevado. Y aquello ha producido un dolor, un lamento. Aquello ha producido un quebranto, un llanto, en el que hemos permanecido minutos, horas, días, semanas, llorando. Estamos acá, iglesia. David y sus hombres, dice la escritura que lloraron a tal punto que se quedaron sin fuerza. A lo mejor es el caso de muchos de los que están acá. Dirán: pastor, la dificultad, el problema, la necesidad, la adversidad, lo que he estado viviendo me ha hecho llorar tanto que ya no tengo fuerzas ni siquiera para llorar más. Pero dice la escritura que aún en medio del llanto sucedió algo. Estamos acá. Dice la escritura que David se fortaleció en el Señor. Dice la escritura que David recibió nuevas fuerzas de Dios, iglesia. Yo no sé por qué has estado llorando. Yo no sé qué te ha robado el diablo. No sé qué ha hecho el enemigo contra ti, que te dejó sin fuerza. Pero en esta mañana hay nuevas fuerzas para ti. Dice la escritura que David se fortaleció ¿en quién? En el Señor. Un hombre que en un momento dejó de tener fuerzas, pasó a ¿qué? A nuevamente ser fortalecido. Era tal la angustia que había venido al corazón de David que sus mismos hombres hablaban de ¿qué? De apedrearlo. Tenga mucho cuidado. Ahí es donde se conoce. En ese momento David sabía que el único que lo podía ayudar era ¿quién? Era Dios.
Porque sus más íntimos se habían puesto ¿qué? En contra de él. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando el pueblo, cuando la iglesia, cuando los hijos de alguna manera se ponen en contra. No es nada fácil. Cuando alguien se levanta y dice, como decían de David, apedrémoslo. Hoy no nos lanzan la piedra, pero la murmuración, la crítica, el señalamiento. Cuando David vio que sus valientes, porque esos eran hombres de guerra, ellos no eran cualquiera, era gente que al igual que David vencían gigantes, derrotaban ejércitos enteros. Cuando David supo que esa gente quería matarlo, él tuvo que buscar ayuda. ¿En quién? En el Señor. Hay gente que muchas veces se levanta contra ti, tu esposo, tus hijos, tu casa. Porque mientras tú estabas haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, el enemigo entró y se llevó algo. Y te comienzan a decir, las cosas aquí en la casa están así, porque tú has descuidado tu hogar, me has descuidado a mí, has descuidado a tus hijos. Y no es fácil cuando el enemigo de alguna manera se llevó la unidad, se llevó la armonía, se llevó la paz. Cuando el enemigo se llevó la buena economía, quedó la deuda, se llevó la salud, quedó la enfermedad. Y comienzan a decir, y comienzan a culpar. Bueno, eso fue lo que le pasó a David. Pero cuando David se vio solo, acorralado, él no salió huyendo. ¿El qué? Se fortaleció en el Señor. Cuando usted se quede sin fuerzas, usted no tiene por qué salir a hacer cosas que no debe. Usted tiene que ir a la presencia del Señor para que Él le dé ¿qué? Las nuevas fuerzas que usted necesita. Cuando David tuvo nuevas fuerzas, entonces dijo, voy a consultar a Jehová. No voy a tomar una decisión apresurada. Quiero tener dirección de parte de Dios. Y le consultó a Dios si iba detrás de esos hombres, si los alcanzaría. Y entonces Dios le respondió. Dios le dijo, persíguelo porque no solo los alcanzarás, sino que recuperarás todo lo que has perdido. Eso es lo que el Espíritu nos está hablando en esta mañana. El Señor te da nueva fuerza para que recuperes todo aquello que te ha quitado el enemigo. Hay gente a la que el enemigo le quitó la oración, le quitó la fe, le quitó la meditación de la palabra,
Ya no tienen fuerzas para orar, no tienen ánimo, no tienen deseo. Ya no tienen hambre de la lectura de la palabra. Ya no tienen deseos de venir a la casa de Dios. Pero el Señor en esta mañana, a todo aquel que se fortalezca en Él, le va a hacer recuperar lo que el diablo le quitó. Le va a ayudar a recuperar lo que el diablo le ha quitado. No vas a seguir siendo el frío, el tibio, el incrédulo, el apático. Ya no seguirás en ese estado. Vas a recuperar lo que el diablo te ha robado. Iglesia, David, dice la escritura, usted puede seguir leyendo el pasaje en casa, que fue con los 600 hombres y con tan solo 400 destruyó aquel ejército que había entrado a Ciclag, que se había llevado a sus esposas, que se había llevado a las esposas de sus soldados y a todo lo que ellos tenían. ¿Usted sabe lo que es eso? Hay gente que luego que ha perdido algo, no hace nada por recuperarlo. Si usted no hace nada por recuperar lo que el diablo le robó, porque dice no tengo fuerzas, lo primero que usted tiene que hacer es recuperar la fuerza. Y eso fue lo primero que David hizo. Pero hay gente que quiere ir a recuperar cosas sin tener fuerzas. No cometa ese error. Si usted sabe que está espiritualmente mal, venga a la casa de Dios. Venga a ayunar. Venga a humillarse delante del Señor. Busque el rostro de Dios. Llénese de la presencia de Dios. Y cuando usted esté lleno de Dios, no habrá enemigo que usted no pueda derrotar. Amén. No habrá enemigo que se le resista. No habrá enemigo que usted no pueda vencer. No habrá enemigo que no huya delante de usted. Si usted está débil, lo primero que necesita son nuevas fuerzas. Pero hay gente que se deja llevar. David, cuando escuchó que lo iban a apedrear, se fortaleció en el Señor. Cuando el diablo te diga, te vas a morir. Cuando el diablo te diga, te van a quitar la casa. Cuando el diablo te diga, te van a cortar el fluido eléctrico, el agua, lo primero que tienes que hacer es fortalecerte en el Señor. David se fortaleció. ¿Y luego qué? Persiguió a sus enemigos. Amén. Primera de Reyes 19, versículo 4. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino, se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y aquí
a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Amén. El profeta Elías. Luego que Dios le había dado una gran victoria, porque el Señor había mostrado el respaldo que tenía para con el profeta. Había hecho descender fuego del cielo, que había consumido el holocausto que él había ofrecido a Dios. Y todo el pueblo de Israel se había vuelto de corazón al Señor. Y Elías había tomado a los profetas de Baal y les había cortado la cabeza. Esto había hecho que Jezabel, la esposa del rey Acab, se enojara contra Elías y juró diciendo que si aún los dioses le hicieran y le añadieran, ella iba a hacer con Elías lo mismo que él había hecho contra los profetas de Baal y de Acera. Cuando Elías escuchó aquello, dice la escritura que tuvo temor, tuvo miedo, y entonces tomó la decisión de huir, de escapar, porque temía lo que Jezabel le iba a hacer. Temía que Jezabel lo iba a matar. En su huida, dice la escritura, que de tanto caminar se cansó, se debilitó y cayó en un lugar donde lo que deseaba era que morirse. Estamos acá. Usted sabe cuántas veces hemos pasado por ese momento. Venía de una gran victoria. Dios le había mostrado todo su respaldo. Dios le había mostrado que estaba con él. Sin embargo, frente a esta amenaza, tuvo miedo, tuvo temor. Estamos acá. Qué triste que muchas veces Dios nos ha mostrado su respaldo, que está con nosotros, que no nos ha dejado. Pero cuando el enemigo nos lanza un dardo, nos pasa como Elías. Sentimos temor. Y muchas veces lo que hacemos fue lo que él hizo. Salimos huyendo. Elías huyó sin dirección. Él quería escapar por su vida, creyendo que lejos de Jezabel su vida estaría segura. Ese es un error. A veces corremos a la dirección contraria. Cuando tenemos que venir a Dios. Estamos acá. Cuando tenemos que correr a la casa del Señor. Cuando tenemos que correr a la palabra de Dios. Cuando tenemos que correr al secreto con el Señor. Muchas veces salimos huyendo a lugares donde lo que vamos es a perder las fuerzas, nos vamos a debilitar y vamos a querer morirnos, como le pasó a Elías, creyendo que la amenaza que se ha levantado en contra nuestra
es mucho más poderosa que Dios. Usted está acá. Elías se quedó sin fuerzas. Pero allí donde estaba, dice la escritura que vino un ángel de parte de Dios. Un ángel que le trajo una comida. Un ángel que lo despertó. Estamos acá. Muchas veces somos despertados y no entendemos quién nos despertó. Estamos en la casa temiendo lo peor y el Señor nos toca el hombro, nos dice: te vas a quedar del servicio. No llegó alguien buscándonos, solo Él, en su omnisciencia, que sabe hacer todas las cosas. Muchas veces estamos dormidos y despertamos con un sueño. Muchas veces estamos en un lugar y frente a nuestros ojos suceden cosas que nos hacen entender: yo tengo que buscar, yo tengo que ir al Señor. Lo tocó un ángel, le dijo que se levantara, que comiera. Él se levantó, él comió, pero dice la escritura que nuevamente se volvió a dormir. ¿Por qué te estoy predicando este mensaje? Porque eso fue lo que me ministró el Señor el día viernes acá. Muchas veces el Señor nos despierta, pero lastimosamente nos volvemos a dormir. Pero Dios es tan bueno que nos vuelve a despertar. Y si te habló el viernes, hoy nuevamente te está hablando. Amén. Elías se volvió a quedar dormido. Sin embargo, Dios lo volvió a despertar. Porque Dios no quiere que estemos durmiendo. Porque Dios no quiere que nos estemos dirigiendo hacia un lugar a donde Él no nos está llevando. Hacia un lugar a donde Él no nos está diciendo. Cuando Elías se despierta nuevamente, dice la escritura que se despertó como fortalecido. Estamos acá. Por aquella comida que Dios le había dado. Y fue tal la fortaleza que recibió Elías, que dice la escritura que caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, hasta llegar al lugar a donde Dios lo quería llevar. Dios te va a fortalecer a tal punto que vas a poder llegar al lugar a donde Él te quiere llevar. Llegó a Oreb y en Oreb recibió la revelación de Dios. Allí Dios le habló y le dijo: devuélvete por el camino por donde has venido, para que vea usted que las fuerzas que Dios nos da son suficientes para llevarnos y regresar. Aunque el camino parezca duro, aunque parezca difícil de andar, pero una cosa es andar en nuestras propias fuerzas y otra cosa es andar con las fuerzas del Señor. Otra cosa es andar con las fuerzas que Dios te dio. Jueces capítulo 15.
versículo 14. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilo quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ella agua, y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Amén. Amén. Sansón. Dice la Escritura que los filisteos habían venido contra el pueblo de Israel. Y todo por una razón. Porque Sansón les había estado oprimiendo, los había estado atacando. Sansón les había estado haciendo la guerra. Pero el mismo pueblo de Israel contra los filisteos sentía temor, al punto que vinieron donde se encontraba Sansón y le dijeron lo que estaba pasando. Entonces Sansón estuvo de acuerdo con los israelitas que lo entregaran en manos de los filisteos. Cuando Sansón es entregado en manos de los filisteos, dice la Escritura que atado con una cuerda nueva, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y dice que partió aquellas cuerdas como si fuera un hilo quemado con fuego. Cuando Sansón se ve rodeado, toma una quijada de burro y comienza a matar a los filisteos. Y Dios le dio una gran victoria. Pero luego que Sansón obtiene aquella victoria, dice la Escritura que se quedó seco. Dice que no tenía agua para tomar. Y sus fuerzas le comenzaron a faltar. Se comenzó a sentir débil, al punto de que Sansón le dice al Señor: ¿cómo después de haberle dado una victoria tan grande a tu pueblo, ahora dejas que se muera tu siervo? Estamos acá. Muchas veces suele pasar. El Señor nos da victorias, pero fue tal la guerra que libramos que podemos quedar como quedó Sansón, sin fuerzas. Hay gente que se lo ha gastado todo en una enfermedad. Las fuerzas económicas financieras las perdieron. Se gastaron los ahorros. Vendieron la casa, vendieron el carro. Se quedaron sin fuerzas, luchando contra una enfermedad. Hay gente que se quedó sin nada, luchando contra una deuda.
Hay gente que se quedó sin nada luchando contra la adicción de un hijo. El hijo en la droga, en el alcohol. Hay gente que se quedó sin nada porque lo gastaron todo en un problema familiar. Sansón se había quedado sin fuerzas. Y cuando se vio, ¿cómo se vio Sansón? Se vio como una presa fácil para los enemigos. Sí, porque luego que el enemigo te lo ha quitado todo, de alguna manera quedaste como al descubierto, siendo como una presa fácil para el enemigo. Pero en ese momento dice la escritura que Sansón clamó. Vamos acá, iglesia. Y sus ojos le fueron abiertos. Y entonces vio una fuente, dice la palabra, donde él llegó y tomó de aquella agua. Cuando él toma de aquella agua, dice la escritura que recobró nueva fuerza. En ese momento Sansón tuvo nueva fuerza al punto que pudo juzgar 20 años a Israel. Iglesia, esto no es un juego. Hay batallas que nos dejan sin fuerzas. Nosotros hemos estado librando batallas de muchos acá. Y es triste, pero hay que decirlo. Gente endemoniada. Y uno aquí se enfrenta a todo tipo de demonios. Y esa gente con la que uno se ha desgastado, muchas veces actúan con un desagradecimiento. A veces se convierten hasta quizás en nuestros peores enemigos. Gente con la que uno ha venido batallando. Y es tremendo porque en muchas ocasiones hasta el mismo diablo les ha dicho que no les va a soltar, que les pertenece. Y uno, hasta que el diablo no les soltó, no dejó de batallar. Y queda uno como cansado, como sin fuerzas. Y lo que uno más espera es que esa gente sea agradecida con Dios. Amen a Dios, busquen a Dios, obedezcan, sirvan al Señor. Pero se convierte a veces en una batalla. Dice que Sansón se quedó como sin fuerzas. Sin embargo, le preguntó al Señor: ¿vas a dejar morir a tu siervo? Y el Señor le abrió ¿qué? Los ojos. Y le mostró una fuente en Gacoré. Es una fuente que el Señor ha colocado en este lugar. El Espíritu Santo. Yo vengo de mi casa y ustedes no saben el gozo que yo siento cuando atravieso esa puerta. Ustedes no saben el gozo cuando yo entro allá y me voy de rodillas delante del Señor. Yo pude haber venido muy cansado, muy agotado, muy abatido, pero en ese momento comienzo a sentir como todo ese cansancio, ese agotamiento, ese desánimo
va desapareciendo y comienzo a sentir una paz, una libertad, y viene el gozo, viene la alegría, y de pronto me siento de una manera que digo: wow, Señor, ¿en qué momento lo hiciste? Nuevas fuerzas Él me da. Hay una fuente donde tú puedes recibir nuevas fuerzas. Por eso es que el diablo es enemigo de esta casa. Por eso es que el diablo es enemigo de este lugar. Por eso es que hay muchos que dicen: yo no voy más, y creen que son ellos. Es el diablo que les ha puesto una venda en los ojos, que los tiene engañados. El diablo no quiere que vengas acá, porque aquí hay una fuente. En tu casa te está secando. Yo busco a Dios desde mi casa. Secos, fríos, tibios, muriéndose, y los males nuevamente volviendo a entrar. Se quedó sin fuerza, pero el Señor le abrió los ojos para que viera ¿qué? ¿Dónde estaba la fuente? Yo no sé a cuántos en este momento el Señor les está abriendo los ojos y les está mostrando que hay un lugar donde tu vida será saciada y donde nuevamente recibirás la fuerza para que puedas continuar. Fue tal lo que le dio el Señor, que dice la Escritura que por 20 años juzgó a Israel Sansón. El que no tiene sus ojos abiertos no va a ver la fuente donde se puede saciar y donde puede recobrar sus fuerzas. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.